hace todo un rato. No, ahí estamos. Buenísimo. Ahora sí, empezamos. El- bueno, el ejercicio 4 nos dice, bueno, Italia es el país más afectado por el coronavirus, comenzando con 14 casos desde el 22 de febrero y con una cantidad de infectados, bueno, que creció exponencialmente por más de un mes. Dice, obtener los datos almacenados en el archivo coviditalia.csv y realizar un ajuste exponencial de la forma, bueno, I igual a por E a la BX, ¿sí? Bueno, y realizar un gráfico que contenga los datos y su ajuste. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a guardar por acá el práctico. Bien, entonces yo acá ya estoy, sí, impacto. Entonces importo, primero vamos a levantar los datos, ¿sí? Nunca me acuerdo cuándo los comentarios los hicimos martes o viernes, así que bueno, importamos la librería NumPy, como lo sabemos hacer de costumbre, y vamos a cargar los datos, ¿sí? Con esta funcioncita load.txt. Entonces tenemos, bueno, datos, np.load.txt. Bueno, se llama nuestro archivito. COVID-Italia. Gracias. Italia.csv. Bien. Entonces, si ustedes han visto o han abierto el archivo, es un poco distinto a los que estamos acostumbrados a usar, ¿sí? Por ejemplo, tiene las fechas. Entonces, para poder levantarlos, usamos, bueno, esta función con algunos otros argumentos, como por ejemplo este, delimitar, porque todos los datos están separados por coma, ¿sí? Aquí quizás tendría que, bueno, están separados por coma, ¿sí? Y si se fijan, a nosotros no nos importan mucho las fechas, ¿sí? Sino más que nada los datos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la primera columna de esos datos, la primera columna de este archivo de datos, ¿sí? Que son la cantidad de infectados, ¿sí? Independientemente de la fecha en la que ocurrieron. Entonces para ello utilizamos useCalls, vamos a usar la primera columna, ¿sí? Y ahí, bueno, no se quejó, y ahora estos son nuestros datos, ¿sí? Esta es la cantidad de infectados desde el 22 de febrero, fíjense el primer elemento, 14. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestros datitos. Y ahora que los queremos ajustar entonces. Perfecto. Entonces lo que podemos hacer es crear, por ejemplo, nuestros puntos X, porque datos va a ser y. Entonces nuestros puntos X pueden ser, por ejemplo, no sé si es np.array de la longitud de datos. No. ¿Sí? Entonces X va a ir del 0 al 41, donde 0 se corresponde a la fecha 22 de febrero. ¿Sí? Y simplemente, para no perder la costumbre, vamos a definir Y como dato, ¿sí? Pero es lo mismo. Bien. Entonces, fíjense que nosotros, acá creo que conviene arrancar en la terminal, pero a nosotros nos piden ajustarlo mediante una curva igual a por E a la, perdón que no veo muy bien, B por X, ¿sí? Bien. Pero nosotros lo que sabemos hacer son ajustes lineales, ¿sí? Es similar a lo que hemos hecho en el punto anterior, ¿sí? En el ejercicio 3. Entonces lo que podemos hacer es aplicar logaritmo natural, ¿sí? A ambos lados de la igualdad.
Se Ah, puede sí, agrandar un poco perdón. más. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo tomo el logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad, me queda logaritmo natural de i. Bueno, logaritmo natural de todo esto. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Como dice Bautista, logaritmo de i, entonces nos queda el logaritmo natural de a más logaritmo natural de e a la b por x, ¿sí? Pero por propiedad del logaritmo se baja la potencia b por x y bueno, el logaritmo natural de e es 1. Entonces esto nos queda b por x. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora tenemos... Si nosotros llamamos, por ejemplo, y prima, ¿sí? Al logaritmo de i, y llamamos a prima al logaritmo natural de a, la ecuación de qué línea, la ecuación de la línea 3, entonces nos queda i' igual a este nuevo a' más b por x. Y entonces fíjense que ya tiene la pinta eh, de una recta, ¿sí? Entonces la idea es, nosotros conocemos x, nosotros conocemos y', digamos, que es simplemente aplicarle el logaritmo natural a nuestros datos en y, y de esa forma, ajustando los datos, vamos a obtener el valor de b y el valor de a', con el cual vamos a recuperar el valor de a. ¿Sí? Entonces, estoy poniendo para acá. Ya. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir, por ejemplo, nuestra i', que va a ser np log de i. ¿Sí? Y vamos a utilizar la función polyfit, ¿sí? De la librería NumPy. Esto nos va a dar los coeficientes a' y b que estamos buscando. Entonces, esto es polyfit de x y de y', ¿sí? Y 1 porque es el grado con el cual quiero ajustar mis datos, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora tenemos p, que son nuestros coeficientes. Por lo tanto, bueno, b va a ser e de 1. No, a ver, para, ¿cómo era? Ah, no, perdón. b va a ser p en 0, ¿sí? Aquí traigo de vuelta, ¿sí? Fíjense que el que acompaña a x nos quedó b, para evitar confusión. Entonces b es el primer elemento de este vectorcito de coeficientes. Y ahora nosotros tenemos que nuestra a' era p en 1, ¿sí? Pero nuestra a', estoy por acá, bien, pero nuestra a' era el logaritmo de a, ¿sí? Entonces, para obtener efectivamente el valor de a, lo que vamos a hacer es calcular e a la a', ¿sí? Entonces, esto np.exponencial de a', ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de a y el valor de b.
¿sí? Y ahora lo que queremos hacer es plotear los datos, ¿sí? Entonces tenemos, tengo que importar la librería, ya me estaba olvidando. Import matplotlib punto lt, estamos bien acá. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces ahora vamos a graficar plt.plot de los valores de x, ¿sí? Y nuestro modelito era a por np.exponencial de b por x. B por x. Y plt. Me está faltando uno. Bueno. Y lo que también quiero graficar son los puntos, ¿sí? Los datos. Entonces, plt.plot, nuestros datitos x, y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar unos circulitos acá. Bien. Y ahora plt.show. Bien, ¿sí? Entonces, ustedes después les ponen título, nombre a los ejes, ¿sí? Pero fíjense, bueno, en la azul entonces tenemos la curva con la cual estamos ajustando nuestros datos. Y en naranja son los datos con los que contamos, ¿sí? Yo lo ¿Se que no entendió? podía hacer era, Sí. era escribir la fórmula de A por E a la BX, porque a X lo había definido como una lista en Python, por comprensión. Yo había puesto I para todo I en el rango de la longitud de Y, pero lo Ah, que tenía que hacer era esa función que no sé cómo se llama, arrange, o sea, sí, a ver por dónde anda. Y la porque si no arrange, lo, claro, porque si no, no Sí. lo puedo multiplicar por un escalar a todos los ujú, elementos de la lista, ¿o no? Claro, Ah, lo que tenés que hacer es multiplicar los elementos por elemento, claro, no, no. ¿sí? ujú, Está bien. Acá, por ejemplo, esto lo que te crea, claro, es ¿sí? Un arreglo de NumPy. Entonces, como habíamos visto en alguna clase, creo, uno sí puede multiplicar una constante por un arreglo de NumPy, ya sabe que lo que tiene que hacer es multiplicar cada elemento de ese arreglo por esta constante. En cambio, si hablamos de listas, una lista por una constante, te copia esa lista tantas veces te indica la constante. Claro, sí, sí, era eso. O sea, ¿Sí? no, al final no tenía problemas en leer los datos, pero me decía, no se puede multiplicar, eh, can't multiply sequence by NumPy float. Entonces, por eso, porque yo lo tenía definido como una lista ujú. en vez de como un arreglo de NumPy. Claro, exactamente. Sí, Bueno, gracias. sí, no, de nada, Bautista. Sí, si no podés, o sea, si ya tenés esa lista armada, podés transformarla en un arreglo de NumPy y ahí hacerlo. Claro, por ejemplo, si Eh, yo tengo lista uno, 2, 3, ¿sí? Esto es una lista, pero si yo ahora lo quiero, como dice Luis, transformar en un arreglo, lo que puedo hacer es lista igual a np.array lista, ¿sí? Y ahora cuando digo, bueno, ¿de qué tipo es lista? Ahora es un arreglo, ¿sí? Entonces ahí yo se puedo hacer, Ah, por ejemplo, ujú. 2 por lista y ya sabe que tiene que multiplicar componente a componente por 2. claro, y si pongo lista.astype array, me hace lo mismo, porque yo había visto para pasar los datos así. Mm, o Si, sea, sí. si pones que, Ah, creo que perdón. lo tengo que hacer np.array. O sea, fíjate, Mari, si pones lista.astype. Ah, Si no array, hasta ahí. no te conviene array porque es el array de Python. Pone np.array.
creo que, no me acuerdo si np.array o np.nd. ¿Viste cuando te pone Array. el tipo Ah, sí. np.ndarray? Claro. As type np.ndarray. ND array. Ujú, Ahí está. sí. Esa También. es otra forma, pero un poquito más No sabía. pesada, digamos. Ujú. Pero eso es cuando ya arrancás con una lista de NumPy. O sea, Eh, la clase lista de Python no mm, tiene el AsType, ¿No? ¿no? Con NumPy, creo. A ver. ¿Y si la volvés a definir la lista como antes, Mari? ¿Y Sí, probás eso? ponele. Ujú, Ahora tengo mi lista, que es una lista. ujú, Y pruebo a ver esto, ¿verdad? Sí. ujú. Ah, claro, no le gusta. Bien, sí, sí. Claro, buenísimo. Ujú. Los chicos querían volver un poco al inicio para ver cómo leer los datos. Sí. No sé si a ver si puedo volver por acá. Ta, 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 ta. Ah, acá. Se los puedo copiar. A ver si copio. Ujú. Control C, Control V. Ahí lo puse ahí lo copié en la. De nada, ¿sí? Esto es entonces porque los datos están separados por comas. Ustedes ven las fechas con, bueno, con los datos en sí, que son el número de infectados, y esta es porque solamente nos interesa trabajar con la columna 1, que es la de los datos, ¿sí? Como que a las fechas las tiramos. ¿Alguna duda más con respecto a este ejercicio? No, buenísimo. Bueno. Sí. Bueno, pasemos entonces a ver el práctico nuevo. ¿A qué, perdón? No te escuché, Luis. Estoy teniendo problema de conexión, por eso bajé la cámara. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. No, que ya tenemos práctico nuevo, ¿no? Así que Ah, sí, sí. Por aquí. Sí, tenemos en GitHub. Te digo qué cosa. sí. A ver. A ver si querés se los muestro. Presentar No, a... este lo vamos a usar 2 semanas, creo. Tiene un poquito más de ejercicios. Laboratorio 4. Ah, no, este ya lo puedo borrar. Este es, sí, ahí se ve. Ujú. Este es entonces el nuevo laboratorio, ¿sí? Ya está en el aula virtual y en el repositorio, como decía Luis. Acá entonces el tema que vamos a ver es integración numérica, ¿sí?
ustedes ya han visto, bueno, tanto la teoría como los ejercicios de las reglas del trapecio, punto medio y de Simpson, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio lo que nos pide es armarnos una funcioncita que se llame int_num_comp, que lo que haga es, dada una función, ¿sí? Un intervalo con extremos a b y en el número de puntos, yo le diga qué regla quiere usar para poder integrar numéricamente esa función en ese intervalo, ¿sí? Y ya a partir del ejercicio 2 es aplicar lo que han hecho en el ejercicio 1, ¿sí? A funciones determinadas, comparar los errores absolutos, ¿sí? Es decir, cuánto realmente vale esta integral, que sí la podemos calcular con lápiz y papel, versus cuánto nos dio utilizando estas reglitas numéricas de integración. ¿Sí? Lo mismo el ejercicio 3, para el ejercicio 4 usamos trapecio compuesto y regla de Simpson, ¿sí? Ahora ya nos piden que la tolerancia del error tiene que ser menor que 10 a la menos 5, entonces ahí entra en juego el cálculo de los errores que han visto en el teórico. Después el punto 5 es como para que tengan una herramienta para poder calcular integrales, ¿sí? Indefinidas, ya que los que han visto ahora tienen que ser en un intervalito cerrado, y después, bueno, el ejercicio 6 es uno de aplicación, y después el 7 es una cuadratura adaptativa, ¿sí? Un poquito de, este es también un poquito más teórico, y al final, bueno, comparar cuáles son los beneficios que uno tiene de utilizar una cuadratura adaptativa versus una donde se toman los puntos X espaciados. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren que arranquemos viendo alguno. Bueno, yo lo llevo para acá, así. Sí, lo que... a ver, no, creo que más o menos 2 clases, o sea, esta y la semana que viene. Para Cristian que preguntaba. Bien, entonces si quieren podemos, bueno, no vamos a ver las 3 reglas, sí, pero podemos ver una o 2 y más o menos saber cuál sería el esqueleto de esta función int_num_comp, ¿sí? No sé si Luis o Nico, ¿alguno lo quiere tomar o sigo? Como quieras. Yo lo puedo tomar si quieres. Bueno, si querés hago uno y después te dejo los otros. Dale, dale, dale. Dale. Bueno, entonces, bueno, yo estoy un poco lenta, chicos, así que ya les pido disculpas, pero tengo 2 monitores y soy un desastre. Entonces, esto creo que es. Bien, entonces, vamos a arrancar entonces con el ejercicio 1. Bien, bueno, yo siempre tengo ahí un archivito a mano. Entonces, el ejercicio 1, bueno, lo primero que deberíamos ver, ¿sí? Si bien tenemos que hacer esta función, lo que vamos a hacer primero, obviamente, es programar alguna de estas reglas, ¿sí? Regla compuesta del trapecio, punto medio o Simpson. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, la regla del trapecio, ¿sí? Reglas compuestas. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que han visto en el teórico. Vamos a ver, estas eran, acá andaban, sí, creo que... Bien, entonces, claro, en la clase 3, ustedes lo que vieron fueron las reglas simples. Las que nosotros vamos a ver ahora son, y programar ahora, son las reglas compuestas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, bueno, podemos ver la regla compuesta de Simpson.
¿sí? Ya nos dice que n tiene que ser par y subdividimos el intervalo AB, ¿sí? Que es el intervalo en el cual queremos integrar nuestra función, en n subintervalitos iguales. Y de esta forma aplicamos en cada subintervalo lo que es la regla de Simpson simple, ¿sí? Entonces, como n es par, bueno, tenemos una cantidad impar de puntos que los vamos a calcular de esta forma, ¿sí? XJ es igual a A más J por H, donde H es, la longitud de cada subintervalito, ¿sí? Y entonces aproximamos la integral entre A y B de nuestra función f de esta pinta, ¿sí? Con esta fórmula. Ah, bueno, no, pero mejor estaba por acá abajo que ya acá, ¿sí? Acá. H sobre 3 por, fíjense que suma los extremos, ¿sí? Esto sería f en A y f en B, ¿sí? Y después a los puntos pares, digamos, a los x, y con y par, los multiplica por 2, y a los x, y con y impar, ¿sí? Los multiplica por 4. Y este es el error de integración que lo dejamos afuera, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos implementar esta reglita de Simpson, ¿sí? Compuesta. Bien, entonces vuelvo por acá y ando, bueno, en este archivito que se llama problema. Bien, ¿sí? Entonces defino mi función Simpson, por ejemplo. Nuestra función int_enum_com tiene como parámetros de entrada la función a, b, que son los extremos del intervalo, n y la regla, ¿sí? Por lo tanto, nuestra función de Simpson lo que va a necesitar también va a ser la función, el extremo izquierdo, el extremo derecho del intervalo y n. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que nos decía que n tiene que ser par, ¿sí? Entonces, lo primero que le podemos pedir es que, bueno, si n no es par, entonces que nos devuelva en pantalla algún warning, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que si n no es divisible por 2, entonces, bueno, print, por ejemplo, n no es par. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que tenemos que definir es la longitud del intervalo, ¿sí? Nuestro intervalito h, que va a ser b menos a sobre n. Bien. Y lo que tenemos que hacer es, no, ¿por dónde andaba? Por acá. Definir nuestros puntos, ¿sí? Fíjense que nuestros puntos son, bueno, a más j por h, a h ya lo acabamos de definir, ¿sí? Entonces nuestra lista de puntos x van a ser, por ejemplo, una lista de a más j por h, ¿sí? Para j en el rango de n más 1, ¿sí? Así me toma hasta n. Si lo hago hasta n, me va a tomar hasta el n menos 1, ¿sí? Bien. Entonces, como habíamos visto, a ver, bien. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? De definir esta sumatoria. En particular, yo digo, bueno, el f en A y el f en B, ¿sí? Los puedo ir sumando. Entonces, por ejemplo, f de AB va a ser mi función, evaluada en A, más mi función
evaluada en B. ¿Sí? Y después, por otro lado, lo que nos dice es que todos los xy donde y es par, ¿sí? Lo va a multiplicar por 2, y por el otro lado va a sumar los de subíndice impar. Entonces, lo que puedo hacer es tomar, por ejemplo, todos los x que se encuentran ubicados en una posición impar, ¿sí? Es decir, que están ubicados en la posición, o sea, yo tengo mi vectorcito a mi lista X, ¿sí? Entonces, en la ubicación 0 se encuentra el A, en la ubicación 1 se encontraría el X1, ¿sí? Y así. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar todos los X, en realidad, de mi lista X, todos los que están ubicados en una posición impar, ¿sí? Que va a ir desde 1 hasta la longitud de X, pero menos 1, ¿sí? Porque el último punto se corresponde con B. Y una posibilidad que me dan las listas, por ejemplo, es poder ir tomando elementos con saltos, ¿sí? Por ejemplo, esto. Cuando yo le pongo, por ejemplo, este menos 2, lo que me dice es que me va a tomar el primer elemento. Va a saltar 2, o sea, va a saltar al tercer elemento y lo va a tomar. Del tercero va a saltar al quinto elemento y ese va a ser el elemento con el cual se quede, ¿sí? Y así hasta llegar al penúltimo, ¿sí? Ahí, profe, no hay que poner lista X. Exactamente, gracias, ¿sí? Exactamente, es la mala costumbre. Lista X, perfecto. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer para los pares, ¿sí? Entonces yo tomo X par, va a ser la lista X que vaya ahora desde 2, ¿sí? Hasta la longitud de X también, menos 1, también salteándolos de 2 en 2. Acá lo mismo, lista X, ¿sí? Entonces, X par va a tener el segundo elemento, salto al cuarto, salto al sexto, y así, ¿sí? Salto de 2 en 2. Y ahora lo que podemos hacer es evaluarlos, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer es ahora evaluar a nuestra función en los X pares y en los X impares, ¿sí? Entonces tomo, por ejemplo, F par. Bueno, yo voy a seguir trabajando con listas, pero se puede hacer mucho más directo con los arreglos, ¿sí? Como mi X par es una lista, entonces yo debería definir fun de i, ¿sí? Para i en X par, ¿sí? Y mi f de valores impares va a ser una lista donde voy a evaluar a mi función en i para i en X impar. ¿Sí? Y finalmente, bueno, fíjense, tenemos f en x0 más f en xn, estaba guardado acá, ¿no? Por acá, ¿sí? En f de a más f de b. Todavía no tenemos esta suma, pero sí tenemos los vectorcitos con f evaluado en los puntos pares y una lista con f evaluada en los puntos impares, ¿sí? Entonces lo que ahora hacemos va a ser sumar estos elementos y multiplicarlos por 2, sumar estos elementos y multiplicarlos por 4,
¿sí? Y después, bueno, sumar todo. Entonces, el resultado nos queda f de AB, que sería f en x0 más f en xn, más 2 veces, y lo que voy a hacer es sumar mi vector, mi lista f par, y ahora voy a sumar 4 por suma, 4 por, perdón, 4 por f impar, ¿verdad? Sí, f impar, y me estoy olvidando de algo. No, ahora todo esto lo tengo que multiplicar por h sobre 3, ¿verdad? Sí, perfecto. Va a ser por h sobre 3. ¿Estamos bien acá? Sí. Bien, entonces le pido que me devuelva esta función s. ¿Sí? Ahí está, para que se vea completa. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas, dudo que esta sea la óptima, pero de esta forma uno puede calcular, ¿sí?, la integral numérica de cualquier función a partir de Simpson. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Quieren que repasemos algo? Perdón que me voy yendo. Ta, ta, ta. Eh, 2j-1. Ah, no sé, Claudio, ¿a dónde preguntarías 2j-1? Pero bueno, si tienen alguna duda, o Claudio, si quieres volver a preguntar, era de tomar el número impar. Ujú. Claro, ¿sí? Para j a partir de 1 en x impar. Ah, perfecto, sí, otra posibilidad. Hay capaz sí, con un for sobre j. Sí, pero si no está de esta forma, no sé si lo quieren ver por las dudas. A ver esto. No sé, bueno, ya tengo acá. Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo mi listita, 1, 2, ¿sí? Yo tengo esta lista, entonces, por ejemplo, yo puedo ir desde el elemento 1 hasta el que se encuentra en la quinta posición, saltando de 2 en 2, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer elemento o sea, el elemento que está en la posición 1 es 2, salta, ¿sí? Hace 2 saltos hasta el 4, y como es de 1 hasta el 5, bueno, llega hasta el 4, ¿sí? Si lo hiciera, por ejemplo, claro, hasta el 6, va del 4, puede saltar al 6 y ahí queda, ¿sí? Entonces uno puede hacer, obviamente, saltos de 1 en 1, este no era el mismo x, y puede hacer saltos más grandes también, cualquier n. Ah, S, por ejemplo. Esto lo que me da es el residuo, ¿sí? ¿Cuál es el residuo de dividir 4 en 3? 1, ¿sí? Entonces, si un número es par, por ejemplo el 4, el residuo de dividirlo por 2, si fuera par, es 0, ¿sí? Si no, es distinto, y entonces ahí por eso pongo mi comentario de n no es par.
Claro, y si yo no recordaba eso, y capaz hubiera intentado decir que si n sobre 2 me da un entero, entonces, claro, era par o algo así, ¿sí? Tal cual, si no, directamente con los residuos es directo. Ujú. Bien, entonces, si quieren, entonces, sí, Sofía, Ahí se escucha, profe. sí, ahí va. Hemos tenido una duda, porque viendo la fórmula de la regla, digamos, Sí, la sumatoria, por ejemplo, de los X que serían pares, sí. va hasta n sobre 2 menos 1, y la de los impares va hasta n sobre 2. ¿Cómo yo establezco eso en el código? Es lo que no me doy cuenta. A ¿Hasta ver, dónde va la sumatoria, digamos? acá decís, perdón, si vemos esto. Eh, claro, por ejemplo, la primera sumatoria llega hasta n sobre 2 menos 1, Sí, eso, y la segunda hasta n sobre 2. claro, pero fíjate que los X La segunda sumatoria. son X sub 2J, ¿sí? Entonces, cuando J vale 1, este vale, es X sub 2, ¿sí? Cuando J vale 2, por ejemplo, es X sub 4. Y cuando J vale, Sí, está bien, N, N Sí. sobre 2 menos 1, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos N menos 1. No, a ver, para. Sí, Claro. Ahí N lo que menos hace, 12. la N menos razón, 2. Sí, perdón. sí, exacto. Ahí la razón para hacer eso en realidad es para que justamente siempre te dé, o sea, si justo el n es par, con hacer ese menos uno te garantizas que nunca llegas a tocar el final, ¿no? Porque el final lo tenés recién a lo último ahí en el más f de xn. no sé, se me cortó justo, no sé si pueden repetir porque no alcancé a escuchar qué dijeron. Ujú. ¿Se Ah, me escucha muy bien ahora? sí, Ah, sí, ahora sí. Ah, no, porque creo que ahí arreglé el wifi, pero bueno. Eh, Claro, ahí lo que venía diciendo Mari cuando fue haciendo los diferentes pasos es que cuando vos haces n sobre 2 menos uno, con eso te aseguras de que si el n es par, no lo toques, ¿sí? Porque vos no querés sumar el fxn porque lo sumás a lo último recién, ¿sí? exacto. Entonces, en realidad eso Claro, como, sí. o sea, acá escribirlo es medio quilombo cuando uno lo hace en la sumatoria, pero la forma en que lo definió Mari es más sencilla, pues decís, ok, voy saltando a 2 y no toco el final, ¿sí? Capaz que conviene volver al código ahí. Claro, sí. Sí, A sí. ver qué pinta tiene. Sí, esto, sí. Exactamente, sí. Por eso, por ejemplo, cuando tomo los pares, yo ya al cero, o sea, al primer elemento, lo dejé afuera porque ya estoy haciendo F en A, ¿sí? Esto por ahí, si quieren que quede más claro, lo podemos escribir mejor como lista X, ¿sí? Elemento 0. Y cuando evalúo mi función en B, lo que estoy haciendo es evaluar mi función en el último elemento, ¿sí? Que lo puedo llamar de esta forma, ¿sí? Lista X menos 1. Entonces, cuando tomo los elementos de mi lista X, al 0 lo dejo afuera porque ya le digo, arranca del 1, llega hasta... Esto creo que vale lo mismo si le pongo esto, por ahí para que sea menos confuso, ¿sí? No, control Z, no, perdón, no dije nada, ¿sí? Voy no hasta el último, sino hasta el anterior, justamente porque al último no quiero que lo toque, porque yo ya lo estoy sumando fuera, ¿sí? Y entonces agarro el elemento que está en la posición 1,
salto 2 posiciones, así que agarro el que está en la posición 3, vuelvo a saltar 2 posiciones para llegar al de la posición 5 y así, siguiendo. Claro, no, sí, ahí me di cuenta. Ahí ya te estoy diciendo hasta dónde voy. Ya está, gracias. Claro, Ahí me di cuenta. dale, no Sí, hay sí. nada, Sofía. Gracias. Bien. ¿Alguien más se perdió con algo por acá? Cristian, dice, en donde comprueba si n es par o no, se puede poner así no me devuelve. Ah, claro, Ujú. porque si no, exacto, perdón, ¿sí? Exactamente. Si n no es divisible por 2, bueno, que me diga, no es par, y por ejemplo, ¿sí? Que no me devuelva nada. Sí, gracias. Ujú. Bien, entonces, si no hay más dudas con respecto a Simpson, voy a ponerle la... Bueno, Ok. seguimos entonces. Ujú. Bueno, los otros no sé si dejarlos para que los piensen, o sea, son todos muy similares, ¿no? Trapecio y punto medio, ¿sí? Lo que podemos hacer, si quieren, es ver cómo sería el esqueleto de esta función intenumcomp, ¿sí? Para ver que todos estemos familiarizados con los string. Ujú. No existe en Python ya una función que dice si un número es par. Que yo recuerde, ¿no? O sea, para eso está el módulo. Sí, sí, la verdad, no sé. Si hay, nunca la usé. Ah, Bien, entonces, a ver. Profe. No. Profe, ¿probó ya la regla? No, lo podemos probar. Muy bien, mejor, lo podemos probar por acá. Exactamente, sí. Por ejemplo, bueno, está bien. Bueno, podemos usar, por ejemplo, la función del 2, ¿sí? Para probarla si efectivamente la regla funca o explota en algún lado, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos al punto 2, vamos a tomar esa función, ¿sí? No vamos a hacer ahora bien el 2, pero podemos acá mismo, bueno, control S, ¿por dónde estoy? Por acá, puedo importar, no, estoy, a ver, creo que no estoy en la carpeta que corresponde, perfecto, no estoy en la carpeta que corresponde, lab 5, S, de acá está prueba, sí, perfecto. Bien, entonces voy a importar, no, prueba, voy a importar entonces Simpson. Bien, entonces vamos a definir esta función e a la menos x, ¿sí? Entonces, puedo utilizar la función lambda, de paso recordamos, ¿sí? Lambda de x, para que me falta, tengo que importar la librería NumPy, ¿sí? Entonces vamos para hacer np.e, import NumPy as np. Bien. Entonces ahora mi función,
hacer una función lambda de x que va a ser np punto exponencial de menos x. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros, ¿cuánto vale esta integral? ¿Sí? Esta es la integral entre 0 y 1 de a la menos x. Esta sí la podemos hacer a mano, ¿sí? Por eso está a propósito. ¿Sí? ¿Quién me dice cuánto vale esa integral? ¿Sí? Tenemos la integral entre 0 y 1 de e a la menos x. ¿Sí? Entonces, la integral, o sea, la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es menos e a la menos x en 1, que va a ser, digamos, menos mi función evaluado en 1, ¿sí? Menos mi función evaluado en 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Me avisan si metí la pata en algún lado. Esto es aparentemente lo que nos da la integral entre 0 y 1 de e a la menos x. Ujú. ¿Sí? Sí. Avísanme si se quedaron, ¿sí? Si se entendieron los pasos. ¿Regla de Barrow era que le decían a eso? ¿Le decíamos eso? Exactamente, sí, la regla de Barrow. Claro, eso nos da unos menos uno sobre E. Exactamente. Ujú. Y bueno, cualquier cosa entonces chiflan y lo revisamos, ¿eh? Pero bueno, esto lo podemos hacer manual y nos queda entonces que esa es la integral entre el 0 y 1 de e a la menos x. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos da cuál es el valor calculado utilizando Simpson. ¿Sí? Entonces vamos a llamar a Simpson. Tenemos que los parámetros de entrada son mi función, a la cual la llamé función. ¿Qué más? A, que es igual a 0, B, que es igual a 1, y N, que es el número de puntos. En particular, bueno, vamos a tomar, no sé, 10, como para probar, ¿sí? Entonces, bueno, no exploto nada. Vamos a ver entonces cuánto nos queda esa función. Perfecto, ¿sí? Entonces yo en general lo que puedo hacer para ver el error absoluto sería el valor absoluto de la diferencia entre y función, que es lo que realmente vale la integral de mi función en ese intervalo, menos esta aproximación utilizando estos métodos de integración numérica, el que yo llamé y ese función. Y entonces fíjense, el error es del orden de e a la menos 7. ¿Sí? Si yo hubiese utilizado 4 puntos, seguramente el error era un poco más grande. Exactamente, ¿sí? Eso es bastante chico, pero es un poco más grande que el anterior, ¿sí? Que se corresponde con lo que uno espera. ¿Sí? Bueno, entonces por lo menos tenemos un Simpson que parece funcionar. ¿Quedó más o menos claro? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? Mm, Parece que quedó más o menos claro. O Parece todos que están muy está cansados. buenísimo. También puede ser. A ver, ¿puede volver a mostrar? Sí. Sí, acá, ¿sí? Acá definimos la regla de Simpson. A ver, sí.
Está bien, ahí va. Y bueno, si quieren, me salieron dos valores distintos. ¿De qué, Claudio? O sea, cuando calculas la integral utilizando Simpson. A ver. O sea, este tiene que ser la integral de la función. Este es lo que nos da en lápiz y papel esa integral. ¿Sí? No sé si quizás habrá algún problema en el código. Sí, ese me da. Perfecto. Y no sé... Y esto es Simpson utilizando 10 puntos. ¿Cómo funciona lo de X impar y X par? Pregunta Iván. Bueno, fíjate, Claudio, por las dudas que puede estar pasando, no vuelve nada a Simpson. Bueno, ahí lo revisamos entonces. Ahí voy a lo de X par. Sí, acá va. Acá revisamos el... Sí, hagamos una revisión del código, ¿sí? Yo tengo que mi función tiene como parámetros de entrada una función AB, que son los extremos izquierdo y derecho del intervalo, y N, que es el número de puntos. Tenemos, si N no es divisible por 2, ¿sí? Por eso el distinto, entonces, bueno, que me imprime en pantalla alguna leyenda, por ejemplo, N no es par y que no me retorne nada, ¿sí? Pero que ya no calcule nada más. Ahora, en caso de que N sea par, lo que va a hacer es calcular H, que es la longitud de cada subintervalito, de la forma B menos A sobre N, ¿sí? Definimos la lista X de todos los puntos, ¿sí? De la forma A más J por H, para J que va desde 0, 1 hasta N, ¿sí? Por eso va desde range N más 1. Bien. Y ahora lo que yo empiezo a hacer son las sumas por separado, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que en F en X0 y F en Xn no hay que multiplicarlos por nada, simplemente se suman. Entonces yo guardo esta suma en una variable FAB. Es la función en lista de X elemento 0, que va a ser el punto A, más la función evaluada en lista X, último elemento, por eso lo llamo con el menos 1, que va a ser, digamos, el B. Sí, es el B. Bien. Y ahora, como para los X pares yo tengo que evaluar mi función y multiplicarla por 2, y si es impar por 4, lo que yo hice fue, a mi lista X la separo en los elementos que ocupan posiciones impares, o sea, cuyos subíndices son impares, y X par, los elementos cuyos subíndices serían pares, ¿sí? Quitando los extremos, es decir, el subíndice 0 y el subíndice n. Entonces, por ejemplo, para X par son todos los elementos de la lista X, desde 1 hasta el penúltimo elemento, saltando de 2 en 2, ¿sí? O sea, me va a tomar el elemento el elemento que está posicionado en el lugar 1, el elemento que está posicionado en el lugar 3, y así. En el caso de X par, voy a arrancar desde 2 hasta el también penúltimo elemento, yendo de 2 en 2. Entonces esto es X par son los elementos posicionados en 2, en 4, en 6, ¿sí? Bueno, dependiendo de mi n.
Ah, perfecto, ¿se entendió, Iván? Perfecto, sí. Sí, por eso, o sea, hay muchas formas. Se me ocurrió esta, ahora mientras lo veo se podría hacer mucho menos pasos, pero con una primera aproximación funciona, ¿sí? Bueno, y así como, bueno, para cerrar, por si alguien se quedó por ahí, lo que hacemos ahora entonces es evaluar F en todos los puntos que estaban en mi lista de pares y F en todos los que estaban, todos los elementos de mi lista X impar, y finalmente lo que hago es sumo, ¿sí? F de AB eran F evaluado en los puntos extremos, 2 por la suma de F evaluado en los puntos en los puntos de posición par, más 4 por la suma de los valores funcionales de los X sub I con I impar. Y bueno, y este productito acá. Ah, buenísimo, Claudio. Bien, bien, bien. Perfecto, ¿sí? Bueno, no sé si se animan a... Uy, sí. En lugar de volver a poner ahí len de lista X, eso es n, no podría poner directamente n. Porque como que hace la lista y después le vuelve a calcular el largo, pero Exactamente. Claro, exactamente. En lugar de ponerle en lista X, Ujú. claro, muy gracias. Poner directamente N. Y acá, claro, y acá también. Exacto. Ujú. Uy. Float, float object is not callable. Y... Te faltó un por. Ah, H sobre 3 y te faltó multiplicar. Es tal cual. como puso hostia. Bien. Bueno, si se animan, no sé ahora cómo seguimos. ¿Vemos algún otro o dejamos que piensen qué nos queda? Ah, trapecio y el otro PM, punto medio. Iván dice, estaría bien si n es impar, convertirlo en el impar inferior, perdón, en el par inferior. Sí, puede ser, siempre estaría bueno que pongas, ¿no? Una leyenda, ¿no? Como para que uno sepa. Bueno, el n es impar, por lo tanto, trabajaremos con n-1, ¿sí? Como para avisar al usuario. Pero Ujú. sí, es una posibilidad. Ujú. Bien. Entonces vimos el uno y el 2. Una parte del uno, un poquito del 2. Ujú. ¿Qué más tenemos? Podemos hablar quizá un poquito de cómo va a entrar esto en el Intel Uncom, ¿no? Sí, el esqueleto. Buenísimo. Ujú. Bueno, entonces, supongamos que tenemos, ¿no? Que tenemos trapecio, punto medio y Simpson. Entonces, lo que realmente el ejercicio, perdón, justo estaba leyendo, ¿puedo arrancar un range desde -1? Pero eso no empieza en uno, en -1. Eso empieza en 0. Pues si no vas a tener un punto menos que A. Claro, Lo listo. porque es J más 1, creo, en el teórico. Ah, sí, 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 pero creo que, claro, tenés razón. Ujú. Sí, recuerden que también, o sea, podemos, por ejemplo, si uno está ya más envalentonado con NumPy, pueden incluso usar un linspace ahí, ¿no? Exactamente. Ujú.
Entonces, volviendo al espíritu del ejercicio 1, lo que el ejercicio 1 nos pedía entonces era, además de programar las reglas compuestas de trapecio, punto medio y Simpson, definir una función que tenga esta pinta, ¿sí? Que se llame int_num_com, al cual yo le doy una función, los extremos a b, el número de puntos y la regla con la cual quiero que integre, ¿sí? mi función. Entonces nos pide además que más abajo nos pide que la regla sea un string que debe ser, bueno, trapecio, PM o Simpson, y la salida debe ser el número real, que es la integral calculada, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra función int_num_comp. Voy a pasar esto por el otro lado, ¿está bien? int_num_comp, bien, que tenga como entradas una función, un A, un B y regla. Bien. Entonces, ahora, bueno, por ahora solamente tengo Simpson. Entonces, puedo decir from prueba, ¿sí? Importo Simpson. ¿No? Pero esto era así, sí. Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo se les ocurriría a ustedes? O sea, yo quiero, si regla es una cosa, haga algo. Si regla es lo otro, haga tal cosa. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurriría armar el esqueleto de esta función? Ajá, perfecto. Por ejemplo, entonces, si la variable regla toma el valor Simpson, por ejemplo, Simpson, 2 puntos, yo entonces quiero, perfecto, puede ser que me retorne Simpson evaluado en la función, en A, en B, y me di cuenta que me olvidé n, el número de puntos. Acá entonces, cuando defino mi función, otro de los parámetros de entrada era n. ¿Sí? Entonces, si regla es Simpson, yo quiero que me devuelva la integral evaluada en Simpson. ¿Sí? ¿Qué más? Si es, por ejemplo, si quiero que esté evaluada, ajá, y lo mismo para los demás métodos. Ok, ¿cómo lo pondríamos? Entonces, if regla Simpson, haga esto. Ok, una posibilidad es seguir con los if. Ok, si regla es igual a trapecio, bueno, lo mismo, ¿sí? Que me devuelva. En este caso no tengo que me devuelva, pero bueno, sería, ¿no? Trapecio evaluado en mi función, en A, en B y en N. Y lo mismo para, bueno, la regla del punto medio, ¿sí? If regla es igual a MP, entonces que me devuelva PM, perdón, de lo mismo, ¿sí? La función un A, B y N. ¿Sí? Otra posibilidad, por ejemplo, es
utilizar el if, y si no el if. Si regla es Simpson, haga esto. Si no, si regla es trapecio, haga lo otro. Si no, si regla es PM, entonces utilice punto medio. Y si no, quizás sin querer pusimos cualquier nombre o el usuario no sabía, ¿sí? No se le especificó de antemano que solamente se utilizaban esas 3 reglas. Entonces, en caso de que ponga cualquier otra cosa, uno podría decirle, solo hay disponible, no sé, estas reglas, ¿sí? O intente de vuelta, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Intente nuevamente y siga participando, ¿sí? Perfecto. Y bueno, que no nos retorne nada, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, este debería ser el esqueleto que tenga nuestra función, ¿sí? Recuerden además que hay algunas reglas que necesitan que el n sea par. Entonces, bueno, ahí quedará, bueno, sí, porque por ejemplo, si mi n fuera impar y yo le pido regla de Simpson, entonces, bueno, llamo a la regla de Simpson y ya la regla se encargará de decirme que ese n es impar, entonces que ingrese otro, o bien, como creo que había sugerido Iván, si no me equivoco, es trabajar con n-1, por ejemplo, y avisar que uno va a tomar ese como el número de puntos y no el dado. Claro, bien. Sí, pero se queda más o menos claro el esqueleto de la función. Digo esqueleto porque todavía no tenemos trapecio y todavía no tenemos punto medio. ¿Sí? Claro, punto medio también es par. También necesita que el n sea par. Pero bueno, se lo dejamos especificado en el código de punto medio, por ejemplo, ¿sí? O si no, directamente acá, uno puede poner, si n no es divisible por 2, trabajar con n-1, ¿sí? Eso queda más que nada del lado de ustedes. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro entonces? ¿Sí? Estas comparación utilizando los strings, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Sí, además es una buena práctica hacer acá lo que hizo Mari de última, te programás el método en otro lado y después lo llamás. Eso te permite, digamos, hacer funciones que no son tan largas o tan intrincadas. Sí, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, había una idea ahí de, bueno, metemos el código de cada regla Ajá. adentro de cada if? Y sí, o sea, nadie te impide hacer eso, ¿no? Pero capaz que a veces para corregir errores es mucho más quilombo porque te empiezan a aparecer a veces te cruzan líneas o cosas así cuando uno está hablando, o cuando uno está leyendo errores o capaz que es mucho más difícil a veces de testear, de probar que cada componente está funcionando bien. Así que, y de hecho creo que en algún parcial les pedimos incluso que hagan funciones que llaman otras funciones. Eh, Así que es una buena práctica para el futuro. Sobre todo a veces también, incluso si están trabajando con otras personas que capaz que alguno tiene la tarea de hacer un código y la otra persona tiene la tarea de hacer otra función, pero uno tiene que llamar a la otra. Está bueno irse preparando para eso. Exactamente. Ujú. Y me quedé pensando, para punto medio no necesitábamos que sea paro, sí. Pensé que sí. O sea, no es que agarras de a 3 puntos y sacas el punto medio, sí. No me Claro, acuerdo cómo ¿no? la teníamos definida. Sí. A ver. Entonces, ¿de dónde? No, bueno, entonces capaz que... Sí. Pero, a ver, ¿qué es esto?
Regla compuesta de Simpson, pero ahí anda punto medio, me parece. Ah, ¿será quizás por cómo la define? Ta, 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 ta. Claro, acá necesita que sea, ¿cómo se llama? Par. Mirá vos, Sí. ¿por qué? Entonces seguir libros viejos. Eh, ¿Qué onda? Sí. O sea, capaz que para sacar la fórmula cerrada, pero no es la fórmula cerrada eso. No, pero sí, como que a priori andaría con cualquiera. Salvo que pero sí, acá como lo presentó así, él en el teórico. Mirá vos. Sí. Bueno, ¿dónde estoy acá? Bueno, no sé qué les parece Ay, que hagamos. A ver, les dejamos un rato para que intenten resolver los otros. yo diría que sí, de última hoy podemos terminar con solos. De última, Dale, los seguimos a los chicos, los seguimos un poquito más personalizados. Ahora que me anda internet, dale. puedo servir para algo. Dale. Eh, Para que a ver, armamos sala entonces. A ver, ahí va. Ahí me toca la sala. Ahí me toca las dos. Ok.
Bueno, parece que no había tantas dudas todavía. ¿Está viendo? Agustín, ¿vos saliste de la sala o nunca entraste a ninguna y te habías desconectado? Ah, Ah, qué bueno, yo me di cuenta de retardo, encima estábamos haciendo el ejercicio. Sí, no sé cómo pueden hacer para pedir ayuda al host. Creo que es cuando ya estás adentro de una sala, tenés arriba un cartelito que dice pedir ayuda. Claro. Si claro. estás en la sala principal, me parece que no. Lo habíamos probado, ¿se acuerdan? Y era algo así. Sí. Sí, sí. Sí, pero creo que Qué cuando mal. estás fuera de todas las salas no te aparece el cartel de Claro, pedir ayuda. Ujú. claro. ¿Y no tenías la opción de entrar a ninguna sala? No, eso también ya nos pasó. Si alguien entra después de que se crearon las Sí. salas, están como en el limbo, no están asignados a ninguna Oh, sala. qué mala mía. Bueno, no sé, son las 4. Igual si tenías alguna duda, Agustina, la vemos ahora si quieres. Vale. El resto de gente, no sé, si tienen alguna consulta, nos quedamos un rato más, si no, voy terminando la grabación por lo menos.